Muertos en Cristo resucitarán, todos los ángeles te cantarán, cuando suene la trompeta y estarás. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias en esta mañana por acompañarnos. Nuestras disculpas por el retraso, estamos con algunos ajustes técnicos, pero agradecemos al Señor por darnos esta oportunidad nuevamente de estar en este lugar. Y gracias a ustedes también que nos acompañan a la distancia, a los que están acá, a los poquitos que están acá igualmente. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Pero vamos a aprovechar también este tiempo de oración para poner en las manos del Señor toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, a orar por nuestra iglesia, por la iglesia en general del Señor, y le pido que en la medida de lo posible usted nos acompañe en la oración, en este tiempo de oración que vamos a elevar delante del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das. Estamos delante tuyo, Señor, con todo agradecimiento, Señor, con toda la expectativa de lo que estás haciendo y lo que harás, porque eres Señor y soberano de toda la tierra y de todo el universo. En esta mañana, Señor, entregamos este tiempo que nos permites estar en este lugar. Muchas gracias, Señor, por darnos las facilidades, Señor, la fortaleza física y sobre todo espiritual para estar acá, Señor. Y oramos para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra y para edificación de tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Entregamos lo que vamos a hacer en tus manos. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, Señor, esté bajo su guía y su dirección. Y queremos aprovechar también este momento de oración, Señor, para seguir clamando delante tuyo. Tu palabra nos enseña, Señor, que es nuestro trabajo, que es nuestra tarea, Señor, interceder, orar, buscarte a ti, Señor, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Seguimos orando, Señor, por esta situación que estamos atravesando a nivel mundial. Seguimos poniéndonos en tus manos, Señor, y reiterando que dependemos de ti. Señor, que tu mano poderosa cumpla el propósito por el cual permites que estas cosas sucedan. Oramos, Señor, para que tu mano de poder también actúe, Señor, cubriendo y protegiendo a todas las personas, Señor. Padre, que la fe no falte, como dice tu palabra, a veces sucede en algunos de los que te siguen. Señor, oramos pidiendo que tu gloria sea manifiesta y que más allá, Señor, de pedirte que
quites esto o no, te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, que sea un tiempo, Señor, que aprovechemos para conocerte más y mejor. También oramos, Señor, por la iglesia de Jesucristo, Señor, para que estos tiempos que estamos viviendo sean tiempos oportunos, Señor, para buscarte. Padre, que haya un fortalecimiento espiritual y que toda esta situación no venga a traer tristeza, desánimo, frustración, Señor, o algún sentimiento de rechazo hacia ti. Por el contrario, Señor, que nos acerquemos más a ti, que nos volvamos con más intensidad a ti. Oramos, Señor, por nuestra iglesia local, por el centro misionero, por todos los que servimos en este lugar, por los hermanos que nos acompañan, Señor. Pedimos para ellos tu protección, Señor, tu guía, tu dirección. Señor, también que nos des la sabiduría para saber en qué momento, Dios, podemos abrir estas puertas y comenzar a recibir a algunos hermanos en algún servicio. Entre tanto, Señor, tenemos paz y queremos actuar de acuerdo a ese sentimiento, Señor, y esperar el momento oportuno que nos digas que es la hora de reiniciar. Gracias, Señor. Bendecimos a cada una de las familias, a cada uno de los hermanos que nos están acompañando, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, y si alguno está enfrentando alguna situación crítica, Señor, que tú le ayudes y le fortalezcas. Gracias, Padre Celestial. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a tomar este tiempo para adorar al Señor a través del canto y la música. Después de la música vamos a tener un breve corte, así es que no piense que se perdió la transmisión. Es para hacer algunos ajustes para que lo tenga presente. Que el Señor le continúe bendiciendo.
Así es, Señor. Eternamente eres nuestro Rey y por eso te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendito eres, Señor. Muéstranos tu camino, Señor. Una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, Señor, aleluya. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser, Señor. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Aposento, me encontraré contigo, en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Soñé encontrar en ti la razón de mi existir. Pertenezco, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Aleluya. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser, Señor. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Sentado en mi aposento, me encontraré contigo, en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Te pertenezco, Señor. Aleluya. Postrado en mi aposento, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. Encontrar en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Aleluya. Así es, te pertenecemos, Señor.
porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y sabemos, Señor, que lo que has hecho, Señor, los prodigios, las maravillas y los grandes milagros, Señor, los puedes volver a hacer, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, mi Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Santo eres, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Muro rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Aleluya. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti
fiel, Señor. Tú eres fiel. Y tus promesas son eternas, Señor, y se cumplen para bien de cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El Señor les siga bendiciendo a todos. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias infinitas al Señor que nos permite estar en esta mañana una vez más congregados de una manera diferente, es cierto, cada uno en su casa, cada uno en su espacio, pero damos gracias al Señor porque Él nos permite por medio de estos dispositivos electrónicos que hoy en día nos facilitan la vida en muchas cosas, pues que cada uno de nosotros nos podamos reunir donde estén dos o más reunidos en el nombre del Señor. Ahí está la presencia del Señor. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Él está con nosotros acá en las instalaciones de nuestro templo y también está en su casa, también está en su hogar, también está en su oficina, en donde quiera que usted esté. Ahí el Señor le acompaña. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y dice su palabra que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. En esta mañana vamos a darles un saludo muy especial porque sabemos que usted ahí está conectado con nosotros y está abierto a recibir de parte del Señor las bendiciones que Él tiene para su vida. Queremos saludar en manera especial a nuestro hermano José Varela, conocido como don Pepe Varela, que hoy está de cumpleaños. Damos gracias al Señor porque le permite llegar a un año más de vida en los caminos del Señor y bendiciendo también no solo a su familia, sino también a cada uno de nosotros que le conocemos y le apreciamos. Vamos a repetir el versículo que hemos memorizado para esta semana, el cual está en Proverbios 28:13, una hermosa promesa que nos ayuda a nosotros a entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, versículo 13. En este momento hacemos un recordatorio también en relación con las ofrendas. Si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, como existen las restricciones, obviamente no podemos hacerlo de forma presencial aquí en nuestra congregación, le recordamos que hay cuentas en donde usted puede hacer sus depósitos. También le recordamos cada uno de los ministerios en los cuales usted puede ofrendar. El ministerio Dar es muy importante porque en este momento hay personas que están enfrentando situaciones difíciles, escasez de trabajo, una u otra situación adversa. Usted puede también hacer su depósito ahí en las cuentas de nuestra congregación. Y el Ministerio de Misiones también
Hay obreros que están fuera de nuestra congregación que requieren de nuestro apoyo. Así que no solamente ofrendamos para nuestra congregación y para los gastos que tenemos acá en nuestra iglesia, sino que también bendecimos a otras personas que se encuentran fuera de nuestra congregación. Vamos a darles los anuncios para esta semana. Por favor, esté atento y atenta. El martes tenemos reunión de oración a las 7:10 de la noche. Todas estas reuniones las hacemos de forma virtual. Si usted de una u otra manera puede encontrar por ahí el tiempito para que se pueda acercar. Si tal vez no se puede conectar, pues aparte ese momento y usted de forma personal puede acompañarnos en oración también. Puede ser que la persona no tenga la facilidad de hacerlo. Si así lo puede hacer, bendito sea el Señor. Y entre más personas nos podamos unir en oración, el Señor respalda aún más. Martes entonces 7:10 de la noche, si el Señor lo permite. Los miércoles, como es costumbre, ayuno y oración a las 9 de la mañana. Los miércoles, jueves y viernes estamos con Operación Gedeón. Se está tratando el tema el futuro. También se hace de forma virtual y cada una de las personas que está a cargo de los grupos, pues ahí usted puede contactarlos para que pueda unirse al grupo que quede pues mayor de acceso a su conveniencia. Los sábados nuestros jóvenes se reúnen a las 4 de la tarde. Motivémosles para que ellos puedan tener un momento de integración y un compartir espiritual. Esto es muy importante para que ellos puedan fortalecer sus relaciones y principalmente en las edades que a veces se le puede llamar que son un poco conflictivas, pero en realidad son edades en donde ellos van a fortalecer su crecimiento espiritual y estas reuniones son de suma importancia para que ellos puedan hacerlo. Y los domingos 10 de la mañana hasta que el Señor nos permita hacerlo de esta forma y en el momento en el que podamos hacerlo ya de manera presencial, oportunamente se les estará avisando. Damos gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor por su misericordia, por su fidelidad y por su amor. Es realmente, mis amados hermanos y hermanas, un placer para cada uno de nosotros servir al Señor y saber que usted nos escucha en su casa y que usted está apoyando este ministerio desde su hogar. El Señor le continúe bendiciendo y vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana con nuestro hermano Pedro. Gracias y que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Gracias otra vez por acompañarnos. Es un privilegio, es un honor que el Señor nos concede y hoy queremos aprovechar este tiempo para tratar de comunicar lo que el Señor ha puesto en el corazón. Espero que no solo en el mío, sino que yo soy el que transmite y la idea, lo ideal más bien sería que esto esté en el corazón de algunas otras personas y que yo solamente sea el portavoz de lo que vamos a hablar. Quiero pedirle que me acompañe en oración. Le pidamos al Señor que Él nos dirija y que todo lo que hagamos en este momento sea para la honra y gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias una vez más. Gracias por este momento, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, que es verdad, Señor. Ayúdame, Padre Santo, como instrumento que soy en este momento, para que lo que diga te dé el honor y el reconocimiento que mereces, y a los que están y estamos escuchando, Señor, nos ayude a crecer espiritualmente. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, y eso es lo que queremos en esta mañana recordar. Y pido, Padre, que el Espíritu Santo se encargue de guiarnos, Señor, de poner las palabras, las emociones, los sentimientos
que nos hagan recapacitar o reafirmar esta verdad en nuestra vida. Muchas gracias te damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el amo o la autoridad máxima que tiene este mundo? Todo el universo se rige por leyes o por principios de una autoridad superior. Jehová Dios, el Señor, es la autoridad máxima. Cuando nosotros reconocemos, cuando el ser humano reconoce que el Señor, y valga ahí la redundancia, es el Señor de toda la creación, vamos a recibir la bendición de Él. Al compartir este mensaje, quisiera primero mencionar unas palabras de Charles Spurgeon, allá por el siglo XIX. Quisiera hacer las mías, y él dijo en una oportunidad: no vengo a este púlpito esperando que quizás alguien de su propia voluntad se vuelva a Cristo. Mi esperanza está en otra cosa. Espero que mi maestro eche mano de algunos de ellos, de algunos de ustedes, y le diga: eres mío y serás mío. Mi esperanza surge de la gracia gratuita y no de la libertad de la voluntad. El libre albedrío ha llevado muchas almas al infierno, pero nunca un alma al cielo. Quiero hablar en esta mañana de continuar con un estudio que se titula Jesús, el Señor funcional de la iglesia, y hablar hoy en particular de que Jesucristo es el Señor de todos hoy día. ¿Es realmente Jesucristo el Señor? ¿Funciona esto así? ¿Realmente es Jesucristo el Señor de todos hoy en día? El mundo y la iglesia deberían reconocerlo, pero bueno, usted y yo sabemos que posiblemente no es así. La palabra Señor en la Biblia aparece en un término en hebreo que es Adonai y en griego Kyrios, y significa básicamente alguien importante, alguien con dominio, alguien que es honorable. Eso es lo que la palabra como tal significa. En la Biblia se utiliza este término para referirse a personas que eran los dueños, los amos de otras personas. Y por ejemplo en Génesis 24 encontramos a Abraham cuando llama a su siervo y le pide que vaya a conseguirle una esposa a su hijo Isaac. E Isaac le llama a él Señor, le dice Señor. Ese era el concepto, uno de los conceptos que se utilizaba en la escritura, repito, para referirse a una persona. Pero también y principalmente el término Señor se utiliza en la Biblia o se aplica en la escritura a Dios Padre, a Jehová Dios y a Jesús. El salmista decía en el Salmo 90, versículo 1: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y cuando él menciona esto, está utilizando ese término Adonai. Los antiguos no decían el nombre de Jehová como tal, porque ellos lo utilizaban como o sentían que era irrespetuoso hacerlo. Así es que utilizaban este término que era Adonai, que significa el Señor. Pero también en la Biblia se dice, o también la Biblia, utiliza el término Señor para referirse a Jesús. Nomás en los inicios de la iglesia, cuando Pedro da el primer discurso, cuando vino, y los que conocen la historia bíblica pues saben a lo que me estoy refiriendo. Si no, se lo resumo diciendo: el primer discurso, el primer mensaje, la primera predicación en el cristianismo la dio Pedro. Y cuando Pedro predicó, dijo lo siguiente respecto de Jesús. Él dijo: sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios
refiriéndose al Padre, lo ha hecho Señor y Cristo. Pablo más adelante también en Filipenses, cuando habla de la promesa de que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará y reconocerá que Jesucristo es el Señor. Así es que no solamente se aplicaba entonces a personas, sino que principalmente a Dios y a Jesucristo. En el Antiguo Testamento al Señor propiamente, Jehová Dios, se le llamaba Señor. Cuando Él se manifestó al pueblo de Israel y a través de Moisés, que era el líder que los estaba guiando, Él le dijo al pueblo de Israel que Él era Dios de dioses y Señor de señores. También cuando en Génesis Abraham tuvo una visión, Dios se le apareció y después de que el Señor le dijo lo que quería hacer con él le dijo, Abraham le dijo al Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás? Y bueno, después le hace una pregunta respecto al hijo, pero lo que quiero resaltar acá es que él le dice, Señor Jehová. Esa es la forma que él se refería. Recuérdese que Abraham mismo era llamado Señor por sus siervos, pero ahora él tiene un concepto de que más que ser él un Señor, él tiene sobre sí un Señor y que es Dios a quien él le sirve y a quien él le está creyendo. En el Antiguo Testamento también la aplicación del señorío del señorío de Jehová lleva al Señor a exigir en alguna medida ese reconocimiento. Si usted busca algunas de las profecías o las mayorías de los mensajes, sobre todo de castigo que el Señor emitía contra el pueblo de Israel por la idolatría y por la infidelidad, al final él siempre o casi siempre agrega una frase y él decía que hacía todo eso para que sepan que Él es el Señor. Y tal vez podría ser una forma muy violenta, muy dura, en la cual el Señor tenía que llamarle la atención a su pueblo, pero era una de las formas. Ellos se habían olvidado que el Señor, que Dios, Jehová, era el amo de ellos. Y cada vez entonces que Él profetizaba o enviaba un mensaje profético a su pueblo, le decían, para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Es decir, en palabras más caseras, más nuestras, sería como hacen los hombres hoy en día cuando dicen, aquí el que manda soy yo. Y tal vez esta posición, esta manifestación de Dios a algunos no les guste. Y la filosofía moderna, y lo veremos más adelante si tenemos tiempo, nadie quiere aceptar que Dios es Dios, sino que todos somos dioses. Pero aquí el Señor está diciendo, yo soy el Señor. Y más allá también de reconocerlo como Señor, en una de sus mensajes también el Señor le dice al pueblo de Israel, bueno, si yo soy el Señor de ustedes, si realmente ustedes dicen que yo soy el Señor de ustedes, ¿dónde está el respeto que se me debe? Lo cual quiere decir que no solamente es decir, Señor, Jesús más adelante dijo, ustedes me dicen Señor, me dijeron Señor, Señor, y el Señor va a decir en algún momento, pero yo a ustedes no los conozco. En el Antiguo Testamento, el Señor dijo a través de Malaquías, si yo soy el Señor realmente de ustedes, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está el respeto que se me debe? Y por eso es la inquietud en esta mañana de hablar acerca del señorío del Señor, valga la redundancia nuevamente. Usted y yo como criaturas del Señor necesitamos reconocer al Señor. El salmista dice que usted y yo fuimos creados un poco menor que los ángeles y que el Señor nos puso para señorear sobre sus obras. Pero además de ponernos para señorear sobre sus obras, nosotros necesitamos el reconocimiento del señorío de Jesús. Y aunque esto suene como un poco extraño, ¿verdad? Como que es un círculo vicioso,
Pero lo que el Señor está diciendo, ustedes van a poder señorear. Van a señorear sobre la creación que voy a entregar, como dijo en Génesis, yo les doy a ustedes la autoridad, señoreen sobre las aves, sobre los peces, sobre toda la creación, pero para que nosotros podamos ejercer ese señorío, primero tenemos que aceptar el señorío de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que cuando usted y yo tratamos de reconocer el señorío de Cristo, y ahora voy a hablar del señorío de Cristo, entendiendo que creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Cristo como tal es a su vez reconocido como Señor. Decía que entendemos y es sabido que para reconocer el señorío de Cristo hay un conflicto en nuestro ser interior. Es decir, vamos a tener que batallar se va a presentar una lucha en nuestro ser interno cada vez que usted y yo querramos reconocer el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, hay dos leyes que pelean en mí. En mi ser interno, en mi ser espiritual, en mi mente, dice, yo reconozco que Jesucristo es Señor. Pero en mis miembros, y refiriéndose a la carne, a la naturaleza carnal, yo encuentro otra ley que me dice, no, su Señor no es Cristo, su Señor son sus deseos, es su placer, es su naturaleza. Y Pablo reconocía este conflicto que él tenía que enfrentar, y es algo que usted y yo tenemos que reconocer. Tenemos un conflicto. Cuando digo que necesitamos reconocer que Jesucristo es el Señor, no es simplemente o no es algo sencillo. Vamos a enfrentar una lucha, vamos a enfrentar una batalla, pero es el mandamiento del Señor, es el llamado del Señor que nosotros reconozcamos el señorío de Jesucristo. Si usted y yo no reconocemos el señorío de Jesucristo, vamos a entrar en una anarquía, en un desorden en nuestra vida. El hombre necesita reconocer a Jesucristo. Por esa razón, porque su vida se puede volver caótica. Y además de eso, porque podemos malinterpretar lo que el Señor nos ha dado y tratar de convertirnos en señores. Se lo explico de esta manera. Jesús dijo, los gobernantes de esta tierra se enseñorean. Y a veces pensamos, bueno, los gobernantes son los presidentes, los reyes, los primeros ministros, los congresistas. Esos son algunos de los gobernantes. Y dice que cuando no se ha reconocido el señorío de Jesucristo, esos gobernantes se apoderan del poder. Pero quiero hacer esto un poquito más extensivo y meter dentro de los gobernantes a usted y a mí. Porque si bien la mayoría de nosotros no tenemos esas posiciones políticas y públicas, el Señor sí nos ha dejado gobernando. Nos ha dejado gobernando un hogar, alguna propiedad, nuestros propios talentos, nuestras habilidades. Nos ha dejado gobernando. Y el problema es que cuando no reconocemos el señorío de Cristo, nos enseñoreamos de eso que tenemos. Olvidamos que lo que tenemos no es nuestro, sino que es una delegación del Señor que nos ha concedido para que usted y yo administremos. Y ahí viene el egoísmo, ahí viene el odio, las guerras, las disputas entre los hombres y la insatisfacción, pero sobre todo viene el caos en nuestra vida. Jesús dijo entonces que las naciones se enseñorean. ¿Y sabe por qué hay caos? ¿Por qué hay caos cuando no reconocemos a Jesucristo? Porque la palabra del Señor dice que sin Cristo, sin reconocer el señorío de Él, usted y yo vivimos en este mundo sin Dios y sin esperanza, sin señorío de alguien. Y quiero reiterar una vez más, usted y yo necesitamos el señorío de Cristo. Necesitamos humillarnos y decirle al Señor, Señor Jesucristo, tú eres el único que puede gobernar mi vida.
Ahora, el cristianismo, desde sus inicios, reconocieron esta posición de Jesucristo. Pablo le escribió a los Corintios una carta y en ella, en el capítulo 8, versículos 5 y 6, le dice: y aunque hayan algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores. Y quiero enfatizar esto. Esto fue escrito hace 2000 y resto de años. Y en esa época él ya reconocía: hay muchos señores y hay muchos dioses. Pero para nosotros, dijo el apóstol Pablo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Esa es la proclama del cristianismo, el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor, con todas las implicaciones que ello deriva. Los primeros cristianos entonces se movieron en esta dirección. Y si usted revisa, si tiene la oportunidad de revisar las decisiones que ellos tomaban, cualquier movimiento que ellos hicieran, siempre le consultaban al Señor. Ellos sabían que dependían del Señor. Y yo me cuestiono, me pregunto, realmente si vivimos así, si realmente Jesús es el Señor funcional en mi vida, si realmente yo le consulto al Señor, yo necesito saber qué opina el Señor. Por ejemplo, la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, tuvieron un concilio en donde definieron algunas políticas a seguir. Y una vez que llegaron a una conclusión, le mandaron un mensaje a la iglesia, a otra iglesia en un lugar llamado Antioquía, que eran los que tenían las dudas. Y en la conclusión o en la carta que les envían, escrita por los dirigentes de la iglesia de esa época, les dicen: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que lo que estaban haciendo, que lo que tuviesen que hacer, tenía que ser siempre bajo el señorío de Jesucristo. Cuando Judas se ahorcó, los discípulos dijeron: bueno, señoras y señores, necesitamos un sustituto, necesitamos hacer un cambio. Y ellos hicieron una propuesta, pero nótese qué interesante, que simplemente no hicieron unas elecciones para ver a quién escogían. No solamente echaron suertes, que es lo que a veces más resaltamos, sino que note lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y escuche esto, versículo 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dice que echaron suertes, y alguno dirá: bueno, las cosas se resuelven así. Pero ellos oraron y dijeron: Señor, no importa si la revelación viene a través de una moneda o de un papelito que saquen, pero Señor, la decisión de quién salga electo es tuya. Y ellos le dijeron: Señor, muéstranos a quién has escogido tú. ¿Por qué? Porque esta iglesia naciente, esta iglesia sabía que ellos necesitaban dirección, sabía que necesitaban autoridad, ánimo, que ellos no podían caminar simplemente por una experiencia, sino que ellos tenían que depender del Señor. Cuando se presentaban algunas complejidades, algunos problemas difíciles en la iglesia, como se presentan en nuestra iglesia, en las iglesias en todo el mundo, como se presentan en su hogar, en mi trabajo,
en su trabajo y en toda actividad humana, cuando hay problemas, dice que ellos buscaban primero al Señor. Porque, insisto, ellos reconocían, la iglesia reconocía, el cristianismo reconocía y debe reconocer todavía que Él es el Señor. Y quizás esto suena muy trivial, muy elemental, muy básico. Pero la verdad es que en algunos momentos uno percibe que tanto como creyentes y a veces como iglesia hemos perdido el sentido del señorío de Jesucristo. Y la oración y la consulta y la búsqueda del Señor es el último recurso que nos queda muchas veces, cuando debería ser no solamente el primero, sino el determinante. Pablo se encontró con un caso muy serio en una iglesia en Corinto, un hombre que estaba cometiendo inmoralidad sexual, y Pablo tenía que atender eso, pero no solamente él maquinaba o pensaba o planificaba qué hacer y qué hacer él y los demás dirigentes, sino que antes de cualquier cosa él remitía la causa a Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 5 versículos 4 y 5 tocante a esta situación: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nótese ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él está diciendo con la aprobación, con la participación de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí toman una determinación, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. No vamos a ahondar en esto hoy. Lo que queremos o lo que quiero es resaltar: Pablo y la iglesia cristiana en esa época primero le consultaban al Señor, remitían todas las causas a Él. ¿Estamos remitiendo todo a Él? ¿Realmente está señoreando Jesucristo en nuestra vida? Yo espero que así sea. Y si no es así, que nos volvamos a Él y que reconozcamos que Él es el Señor. La predicación que la iglesia cristiana hacía inicialmente iba enfocada en eso. Yo sé que hay muchos tópicos que podemos predicar y qué bueno que desde la iglesia se abordan tópicos de todo tipo: económicos, financieros, matrimoniales, políticos y de mucha otra índole. Y qué bueno que la iglesia pueda ahondar en esas cosas y emitir su criterio, pero todo tiene que ser bajo el señorío de Cristo. Pablo llegó a los corintios y les dijo: no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, yo no vengo con mi elocuencia, con mi filosofía, con mis posiciones, con mis pensamientos, sino yo vengo a predicar a Jesucristo. Pero no como alguien más, sino a Jesucristo como Señor. Esa era la predicación, estaba centrada en Jesucristo. ¿Que hay asuntos paralelos que se puedan abordar? Sí, pero el centro de la predicación de esta iglesia naciente, a través de los apóstoles, a través de Pablo y de los primeros cristianos de esa época, fue y debe seguir siendo el señorío de Cristo. El cristianismo, por lo tanto, entonces reconoció a Jesús como Señor. Yo sé que hay debates. Pablo no lo ignoraba, como no lo ignoraba el Señor mismo. Pero esta declaración del reconocimiento de Jesús como Señor trascendió las culturas y la geografía. El mismo Pablo, cuando lo escribe, y casi todas las referencias que he mencionado últimamente son de Corinto, pero usted las encontrará en toda la amplitud de la Biblia. Pablo le escribe a los corintios y le dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos
con todos los que en cualquier lugar, enfatizo esto, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Él dice, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la iglesia había aceptado, había reconocido a Jesucristo, y esto se había extendido. Y ya más allá de la cultura y más allá de la geografía, Jesucristo era y debe ser reconocido como Señor. ¿Es en el presente Jesucristo Señor? Vamos a ver qué dice la Biblia para empezar. ¿Es realmente Jesucristo el Señor? Cuando usted y yo vemos lo que pasa en el mundo, cuando conocemos las circunstancias que estamos viviendo, ¿realmente es Jesucristo el Señor? ¿Qué dice la Escritura? Jesús, revelándose a Juan en el libro de Apocalipsis, se define, o el que le da la revelación a Juan define a Jesucristo de la siguiente manera. Dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así lo denomina, así lo llama. El soberano de los reyes de la tierra. Este es el último escrito de la Biblia. Y lo que hace es enfatizar que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. ¿De ese entonces nada más? No, porque más adelante en ese mismo capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 8, ya Jesús hablando, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él dice el Señor, y dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, bendito sea el Señor. El que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, Él es Señor desde antes, lo es ahora y lo será por siempre. Jesús sigue siendo el Señor, el verdadero Señor, aún en el tiempo presente. Cuando Jesús vino a esta tierra, al igual que Juan el Bautista, el mensaje que ellos trajeron fue, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos del cual él estaba hablando, tiene un rey, tiene un Señor y soberano que es Jesús. Daniel profetizó, no puedo entrar en detalles en esta profecía de Daniel, está en el capítulo 2. Dice que él vio una estatua, vio una imagen que estaba compuesta, o las partes del cuerpo de esa estatua tenía distintos componentes, distintos materiales, pero que una vez, después de que cada uno de esos reinos, que era lo que simbolizaba las distintas partes del cuerpo, una vez que esos reinos pasaran, surgiría un reino eterno. Y Daniel dice en el capítulo 2, versículo 44, y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja, y preste su atención a esto, un reino, bendito sea el Señor, que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. Dice, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre. Este es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene un rey que se llama Jesucristo, el cual es Señor de ese reino. Cuando Jesús ascendió al cielo, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero no se fue diciendo, bueno, se va la autoridad y se va el reino que me ha sido dado, sino que Él lo que estaba haciendo era animándolos y diciéndoles, me ha sido dada toda autoridad. Yo sigo siendo Señor en el cielo y en la tierra. Y eso rige para el día de hoy. Jesucristo sigue siendo el Señor. ¿Y sabe algo maravilloso que tiene la palabra del Señor?
algo que debería entusiasmarnos y animarnos, es que este señorío y este reino de los cielos ha sido extendido, está siendo extendido, está siendo ejercido sobre toda la faz de la tierra a través de una institución que se llama iglesia. Pablo escribió en Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel, la plenitud del Señor. Si es Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y la iglesia es la que está extendiendo en este momento el señorío de Jesucristo sobre esta tierra. Ahora, yo sé que esto es una verdad que algunos dirán, bueno, esa es una verdad para la iglesia. Y la creen ustedes los cristianos y de ahí nadie más. Y si se toma en consideración el porcentaje de población cristiana que hay en el mundo, pensando y creyendo esto, pues son muy pocos. Eso es una verdad. Y quiero decirle que a pesar de la negación y del desprestigio de la iglesia cristiana, Jesucristo sigue siendo Señor de todos en el presente. Eso es lo que dice la palabra del Señor y eso es lo que la realidad misma nos hace ver. Él sigue siendo Señor. Cuando vemos lo que sucede en el mundo, cuando vemos el diario acontecer, cuando vemos la naturaleza misma en su forma, tenemos que llegar a la conclusión de que el Señor sigue gobernando. En medio del caos y de la tragedia que vivimos, sigue gobernando el Señor. Y el que la iglesia esté siendo desprestigiada, ya había sido anunciado. El apóstol Pedro dice en su segunda carta que habrían aún dentro de la misma iglesia falsos profetas y falsos maestros, que dice que introducirán herejías destructivas. Y oiga esto, y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató. Ya llegarán a negar el señorío de Cristo. Muchos, dice esta palabra del apóstol San Pedro, imitarán su conducta, y esta versión, que es la Reina Valera contemporánea, lo dice muy expresivamente: muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Sí, han habido y seguirán habiendo falsos profetas y falsos maestros que van a negar el señorío de Cristo, y muchos los van a seguir. Pero Jesucristo sigue siendo el Señor. Para ir acercándome al final, algunos de los vestigios, de las evidencias de esta negación y desprestigio del señorío de Cristo lo encontramos en algunas decisiones que la humanidad ha tomado en las últimas décadas. La gente ha dicho en algunos países, y posiblemente no tardará en llegar a muchos otros lugares, no a la Biblia, no a la lectura de la Biblia, no a la religión. Un apoyo a un Estado laico, una filosofía de orientación sexual libre, la tolerancia. Todo esto lo que encierra es un solo pensamiento: no queremos el señorío de Cristo, queremos señorear nosotros. Esa es la negación que estamos viviendo y que no debería sorprendernos. Pero Jesucristo es el Señor y el único con autoridad sobre los demás señores. Vea lo que dice, yo le leo lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis habla de una lucha que va a haber contra el Cordero de Dios, contra Cristo. Dicho sea de paso, esta semana, aunque sea un tiempo muy breve, en las reuniones de Operación Gedeón se va a estar hablando del futuro. Y este futuro se refiere al arrebatamiento, a la segunda venida de Cristo, a los 1000 años y algunos otros acontecimientos. Así es que le animo a participar de estas reuniones. En esta batalla final que se va a levantar contra Cristo,
contra el Cordero de Dios. Apocalipsis dice, el propósito de estos reyes, de los reyes que se van a levantar en esa época, y que pareciera que estamos muy cerca de eso, dicho sea de paso, es el de entregar a la bestia su poder y su autoridad. Son dos personajes que el que lo ha leído sabe quién es, y si no, pues son dos seres malignos que vienen a oponerse a Dios, al Señor, y que dice pelearán contra el Cordero. Pero oiga qué maravilloso lo que dice la palabra del Señor. Pero el Cordero los vencerá. Bendito sea el Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es Señor de señores. Lo que está diciendo es, si hay muchos señores, pero el Señor que está sobre todos los demás señores es el Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y no solamente es Señor, es Rey. Pueden haber muchos reyes, pero Él es el Rey de reyes. Finalmente, el reconocimiento de Jesucristo como Señor es el único camino, la única forma que puede llevar a la salvación de un ser humano. ¿Y qué es la salvación? Es el ser redimido, el ser perdonado por el Señor, el tener derecho a disfrutar de la bendición eterna del Señor y ser eximido del castigo eterno. Eso es ser salvo. Y dice que la única forma de ser salvo es reconocer el señorío de Cristo, que no hay otra manera. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y más adelante en los versículos 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, y repite, que invocare el nombre del Señor, será salvo. En resumen, Jesucristo es el Señor de todos en el presente. Es funcional. Sí, es funcional porque el cristianismo sigue reconociéndolo. Es funcional en la iglesia porque la iglesia que ha creído en Cristo sigue reconociéndole como Señor y depende de Él para todo lo que haga. La palabra del Señor lo dice, y aunque el mundo no lo acepte, Él sigue gobernando sobre toda la creación. Jesucristo es Señor por siempre. A Él se le debe honra y reconocimiento. De lo contrario, o lo contrario a esto, se llama rebeldía y caos. El hombre que no tiene un Señor vive en caos. Vive en lo que políticamente se denominaría una anarquía, vive un caos. El hombre que no tiene un Señor que le guíe, no tiene señorío tampoco sobre lo que Él hace. Cuanto antes nos volvamos al Señor, mejor para nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a usted en esta mañana acerca de la actitud que usted tiene hacia el Señor? Quiero que hagamos una oración de reconocimiento, de compromiso en esta mañana para con la persona de Jesucristo y para con Él como Señor de nuestras vidas. ¿Cómo está guiando su vida? ¿Cómo estamos guiando nuestra vida? ¿Es Jesucristo el Señor? ¿Le consultamos a Él en oración, en meditación, buscando su palabra, siendo sensibles a lo que Él pone en nuestro corazón? ¿Realmente somos obedientes o estamos señoreando usted y yo? Ese señorío suyo y mío lo único que nos va a llevar es a la perdición, al caos que la humanidad está viviendo, porque se olvidaron de que Jesucristo es el Señor. Pero todavía hay oportunidad, todavía hay posibilidad, todavía hay una puerta abierta.
Y en esta mañana yo le invito para que usted sea cristiano o no, porque usted me dirá, yo soy cristiano. Usted puede ser cristiano desde el punto de vista de religión, pero es Jesucristo el Señor, es el amo, Él es el que guía su vida, el que dirige su vida. Oremos al Señor y hagamos un reconocimiento de lo que Él es. Señor Jesús, en esta mañana reconocemos tu señorío absoluto. Quiero que eso sea algo funcional en mi vida. Me someto confiadamente a ti, sabiendo que eres Señor de señores. Gracias, Jesús, porque en ti hay salvación, en ti hay vida eterna, en ti hay poder. Tú eres el Señor sobre toda la creación. Tú lo hiciste todo, Señor. A ti te pertenece. Y en esta mañana, Señor, reconocemos y proclamamos que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, y que tu reino está siendo establecido todavía sobre esta tierra. Gracias por ser nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a terminar esta transmisión con un cántico. Vamos a poner una imagen de fondo en la pantalla, mientras hacemos aquí un ajuste. No se vaya, en 2 minutos estamos nuevamente. Mientras acomodamos aquí el equipo, vamos a poner esta pantalla ahí de fondo. De cielo y tierra a Él exaltar, que vive para siempre reinará, al que es toda gloria a Él alabar. Dios todopoderoso, a Él alabar, al Creador de cielo y tierra, a Él exaltar, al que vive para siempre reinará, al que es digno de toda gloria, a Él alabar. A una voz proclámenle por sus grandes maravillas, demos gloria a Él. Alábenle al poderoso y gran Rey, al que vive para siempre, a Él. Alábenle, aleluya. Al Dios todopoderoso, a Él alabar, al Creador de cielo y tierra,
a Él exaltar. El que vive para siempre reinará, ante el digno de toda gloria, a Él alabanle, alabanle, a una voz proclámenle, por sus grandes maravillas, demos gloria a Él, alabanle, al poderoso y grande, al que vive para siempre, a Él, alábenle. Gracias, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso, Señor, te adoramos en esta mañana, que tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor, y de todo lo que existe. Aleluya. Alábenle, a una voz proclámenle, por sus grandes maravillas, demos gloria a Él. Alábenle, al poderoso y grande, al que vive para siempre, a Él, alábenle, a Él, alábenle, a Él, alábenle. El Señor les bendiga. Buenas tardes.